Bien, hermanos queridos, hemos orado, hemos disfrutado, hemos compartido y ahora vamos a la palabra de Dios. Y para eso vamos al primer libro de Corintios, Primera de Corintios, el capítulo número 15 y el versículo número 58, que fue nuestra lectura bíblica. Primera de Corintios, capítulo 15 y el versículo número 58. Es probable que usted ha tenido la oportunidad de ir a otras iglesias. En el ámbito adventista me refiero a otras iglesias, tal vez en otro país, en su país o en otro estado, en otra ciudad. Tal vez se ha relacionado con otras iglesias. Y cuando tenemos el privilegio de relacionarnos con muchas iglesias, nos damos cuenta que todas las iglesias tienen algo diferente. Algo a veces bonito, que se aprecia, que se disfruta, y a veces no tan agradables como quisiéramos que fueran todas las congregaciones. Hay ocasiones donde hay iglesias que por la idiosincrasia, por la cultura, por las cosas que suceden en los alrededores y los hermanos que se congregan ahí, a veces son difíciles de caminar en algunos aspectos de la vida de esas iglesias. El apóstol Pablo tenía un abanico de iglesias, un sinnúmero de iglesias que él atendía, que él viajaba mucho tiempo para llegar a esas iglesias y a veces pasaba meses para poder volver a encontrarse con esas iglesias. Y una de las iglesias era la iglesia de Corinto, donde el apóstol Pablo luchaba mucho por la idiosincrasia de esa iglesia de Corinto. En un lugar donde la apostasía era el diario vivir, en un lugar donde la filosofía, las influencias idolátricas, las corrientes contrarias a lo que el apóstol Pablo practicaba y enseñaba, lo encontraba en la iglesia de Corinto. Y al tiempo que él regresaba, y a veces habían prácticas inmorales, étnicas, teológicas, que desviaban la doctrina del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo venía y volvía a hablar a la iglesia y volvía a encauzar la iglesia y ubicar a la iglesia. Y en una de esas luchas el apóstol Pablo escribe la carta a 1 Corintios, el capítulo número 15 y el versículo número 58, y es aquí donde expresa las palabras así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando el apóstol Pablo escribe en esta iglesia, estas diferencias generaban en ellos una preocupación profunda del apóstol Pablo, porque las corrientes teológicas, filosóficas y étnicas de los corintios desviaban la misión de la iglesia, desviaban las enseñanzas del apóstol Pablo, creaban divisionismo, siempre había algo contrario a lo que el apóstol Pablo enseñaba. Entonces, cuando el apóstol Pablo llega donde ellas, le dice: bueno, yo quiero que ustedes sean firmes, constantes en la obra del Señor. Si bien es cierto, nosotros no estamos en Corinto, las condiciones del mundo actual, la situación del mundo actual se asemeja a los tiempos de Corinto. Porque hoy en día, con una bendición que nosotros tenemos, que se llama las redes sociales, hay mucha corriente filosófica, muchas ideas, incluso con la misma iglesia, a veces dentro de la iglesia, y mentes sensacionales que quieren desviar la atención de la misma iglesia y poner dudas sobre la misma iglesia. Y eso afecta mucho la fe de los hermanos de la iglesia, que a veces no están muy profundos en las enseñanzas de la palabra de Dios. Y bajo ese contexto, el apóstol menciona los
tres fundamentos o los tres pilares de una iglesia saludable. ¿Cuáles son los tres pilares de la iglesia saludable? Y esos tres pilares de la iglesia saludable es lo que yo quiero compartir con ustedes esta noche. Los tres pilares de la iglesia saludable que mencionó el apóstol Pablo. ¿Cuáles son esos tres pilares? Y ahí lo demuestra. 1 Corintios 15 y el verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, ¿y qué más? Y creciendo. Firmeza, constancia y crecimiento es la palabra del apóstol Pablo. Constancia, firmeza y crecimiento. Ahora, cuando uno habla de la firmeza, ¿en qué debe estar firme la iglesia saludable? ¿Cuál es la firmeza a la que el apóstol Pablo hace referencia a la iglesia? Lógicamente, la firmeza que de una iglesia saludable es la firmeza en sus doctrinas bíblicas que practica. La firmeza en las doctrinas bíblicas que la iglesia practica. Porque hoy en día la gente introduce principios errados, situaciones, palabras, frases o prácticas que no están en consonancia con la filosofía de la iglesia. Y eso es peligroso para la iglesia. Entonces, ¿cómo determina uno que la iglesia es una iglesia saludable? Primero, cuando la iglesia es firme en las doctrinas bíblicas que practica la iglesia. Aparte de las doctrinas bíblicas, sus principios fundamentales, los principios fundamentales que rigen la iglesia, en especial la iglesia adventista del séptimo día, son principios que han sido probados por los años y por el tiempo y que Dios ha bendecido la iglesia con esos principios. Por lo tanto, la iglesia saludable, la iglesia firme, la iglesia que agrada a Dios es la iglesia que sostiene, que cuida, que se mantiene firme en los valores, en las doctrinas y en las creencias de la iglesia a pesar del tiempo. Porque el tiempo en el cual estamos viviendo nos puede motivar, nos puede inclinar a prácticas que pareciesen sanas, pero que no están de acuerdo a las doctrinas que practica la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe cuidar sus doctrinas, debe cuidar sus principios, debe cuidar sus valores, debe cuidar sus hábitos, sus hitos, sus prácticas históricas que han sostenido la iglesia como es hasta el día de hoy. A veces, hermanos, a uno le dicen, mire, es que ahora, pastor, es diferente. Sí, es cierto, es diferente la filosofía, es diferente el pecado, es diferente la forma de pecar, es diferente la influencia del mundo. Pero la iglesia que agrada a Dios mantiene firme su convicción. En un escrito está, como dice la palabra de Dios. Entonces podemos decir, tenemos una iglesia saludable. No una iglesia que se confunde, que practica, que va a lo que el mundo dice. ¿Y qué importa que el mundo lo haga? El mundo al final es mundo, pero la iglesia debe ser pura siempre en los principios de la palabra de Dios. Y eso no puede cambiar, hermanos. En ningún país, en ninguna historia, en ningún tiempo, en ningún momento de la vida. Por lo tanto, la iglesia del Señor, la iglesia que agrada a Dios, debe tener en mente los principios, los fundamentos de la doctrina, de la sana práctica y los valores que la iglesia ha practicado a través de 160 y bastantes años. Y cuando la iglesia es saludable, entonces se demuestra que a través del tiempo la cultura no cambia las prácticas de la iglesia, el mundo no cambia las prácticas de la iglesia debe cambiar las prácticas del mundo para gloria del Señor, no el mundo a la iglesia. Y cuando nosotros tenemos una iglesia de ese valor, una iglesia con esa posición, podemos decir, el apóstol Pablo tiene razón cuando dice, hermanos, están firmes en los principios, en los valores, en las prácticas, en las tradiciones de la iglesia que nos han sostenido diferentes a la luz de todos los tiempos que hemos vivido. La iglesia debe ser diferente, ¿verdad, hermanos? Y uno no puede confundirse con el mundo. En el libro de Efesios, el capítulo número 4, el apóstol Pablo nos va a dar una ilustración bonita en varios aspectos importantes sobre esto. Efesios, el capítulo número 4.
Y el versículo número 13, 14 y 15 dice la palabra de Dios así. Efesios capítulo 4 y el versículo número 13, 14 y 15. Dice la palabra de Dios así. Porque a veces creemos que hay que ser modernos. Y la gente dice, mira, hay que ser modernos. Y los jóvenes creen que hay que ser modernos. Hay que ser modernos, pero para vivir los valores de la fe que hemos aprendido. No para confundirnos con el mundo. Hay que ser modernos, diferentes al mundo. Y que el mundo nos vea modernos porque nos ve diferentes, no porque practicamos las cosas del mundo. Entonces el apóstol Pablo dice que la firmeza a la cual se refiere, a la firmeza de la iglesia saludable, el versículo número 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia firme es la iglesia que alcanza la madurez de la fe, que alcanza la madurez en la unidad, que alcanza la plenitud de Cristo en su vida. Entonces la iglesia es fuerte. Entonces la iglesia es firme y la iglesia no puede negociar sus valores ni sus principios, porque cuando hacemos eso, entonces no somos firmes. La palabra sigue diciendo, ¿para qué? Versículo número 14, para que ya no seamos niños. Entonces el niño es el que no es firme. Y así es cierto, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando los niños estaban pequeñitos? Los piecitos, las rodillitas no le dan, usted lo pone de pie y tambalea y se cae porque no puede, es un niño. Pero los que llevamos años en la iglesia, los que conocemos los valores de la fe, debemos ser maduros en las cosas espirituales. Esa es la firmeza que requiere la iglesia del Señor. En estos días mucho mejor todavía. Y el versículo 14 dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, y a eso póngale práctica, ideas malsanas o enseñanzas del mundo que contradicen los principios de la palabra de Dios. La iglesia no debe ser como un niño. Y la iglesia, hermanos, se cuida de tener iglesias maduras en el Señor. Y el versículo dice, no seamos niños llevados por doquier de toda doctrina, para entregarnos a hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Y versículo 15, sino siguiendo la verdad, en amor crezcamos todos en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Y menciona el apóstol Pablo la madurez, la firmeza de la iglesia. Y dice, la firmeza es la unidad de la fe. La firmeza es el conocimiento pleno de Cristo. La firmeza es alcanzar la perfección de Cristo. La firmeza es no ser niños llevados por cualquier doctrina. Y la firmeza es crecer en la gracia del Señor todos los días. Entonces somos firmes. Entonces somos fuertes. Entonces la iglesia es fuerte. ¿Por qué? Porque no negocia los principios de la palabra de Dios. Y eso no cambia con el tiempo. Número 2. El versículo sigue diciendo, volvamos a Corintios, ¿qué más dice el apóstol Pablo? Firmeza, firmeza. A veces la gente dice, mire, la iglesia puede crecer más, pero si quitamos esto, si metemos este tipo de musiquita, mire, pastor, vamos a traer gente. No, hermano, la gente debe venir porque hay un cambio con el poder del Espíritu Santo. Por eso la gente debe venir a la fe, pero no para traer el mundo a la iglesia, sino para ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Porque la palabra dice que el evangelio es poder de Dios para salvación al ser humano. Hay transformación, hay cambio. El apóstol Pablo dice, hermanos, si son firmes, ¿qué más dice? Constantes. Si hay algo triste, hermano, es la inconstancia de las personas. Una persona inconstante, el diccionario define inconstante de la siguiente manera. Dice, inconstante es una persona que no mantiene su esfuerzo. Inconstante no es solamente dejar de hacer, es no esforzarse. No esforzarse es ser inconstante.
Y dice el diccionario, una persona inconstante es una persona que no mantiene el esfuerzo. Su conducta o su opinión cambia a cada momento. Y la inconstancia es sinónimo de irregularidad, de pereza, de ser tornadizos con cualquier corriente y de ser volubles a la hora de la prueba. ¡Wow, hermanos! ¿Qué espera el Señor de la iglesia? Una iglesia que no sea irregular. Una iglesia que no cambia con el año. Una iglesia que no cambia a los 10 años. Una iglesia que no cambia con el mundo. Una iglesia que no es perezosa. Una iglesia que no es olvidadiza. Una iglesia que no es voluble. ¿Qué significa eso? Que hoy está encendida. Bueno, hermanos, si aquella iglesia que se llamaba Nueva Vida. Así es que se llama, ¿verdad? Nueva Vida llama la iglesia. Esta iglesia. No, es que en un tiempo, pastor, viera cómo estaba. Y ahora hemos quedado solo 5. ¿Y dónde están los demás? Ay, usted sabe, pastor, usted sabe. Hermanos, la constancia es mantenerse siempre al lado del Señor. Y como decía la sierva del Señor, aunque se desplomen los cielos. Ahora, el apóstol tiene algo también que decir en cuanto a la inconstancia en Santiago capítulo 1. Y el versículo número 18, acompáñenme ahí, a Santiago capítulo 1. Y el versículo número 18, de una manera, 8, del versículo 8, de una manera extraordinaria el apóstol habla sobre ser constantes o inconstantes, que es lo mismo al revés. La constancia es mantenerse firme hasta que Cristo venga en gloria y majestad. ¿Y la inconstancia qué es? Lo contrario. Aquí está, ahí está. Dice la palabra de Dios así: el hombre de doble ánimo. Ojalá fuera doble porque es 4x4, ¿verdad? Para el trabajo 4x4, dicen allá en Honduras, una tracción doblada. Es doble, es 4x4. O sea, tiene más fuerza que la sencilla. Pero no, la inconstancia es el de doble ánimo. El que hoy usted la encuentra motivado, mañana la encuentra desmotivado, pasado mañana otra vez motivado. Esa iglesia así, hermano, no agrada al Señor. Que hoy estamos motivados en algo, que hoy estamos levantando algo, que hoy estamos trabajando. Y voy a usar la frase, estamos encendidos con los grupos base o pequeñas congregaciones. Dentro de un año se nos cayó. Y ahora, hermanos, ¿qué le pasó? No, pastor, ya se acabó. No, hermano. Dice la palabra de Dios que debemos ser constantes. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La inconstancia es la desgracia más grande que le puede pasar a una iglesia. Ser inconstantes. Podemos decir que la inconstancia también es no seguir un plan, no seguir una estrategia. Dejarla a un lado cuando está complicada las cosas. Dejar a un lado el ánimo que llevamos. La inconstancia tiene mucho que ver con la mediocridad. Una persona inconstante es una persona mediocre en lo que hace. Sus planes, sus ideas, sus metas, todo va volando bajito porque él es inconstante. Ahora bien, hermanos, ser constante es luchar decididamente con buen ánimo, ser positivo en todos los aspectos de la vida. Y el éxito nos demanda constancia. Una persona con éxito es una persona que es constante, como la gota de agua. Una iglesia que es constante es una iglesia que se mantiene perseverante, sabiendo que el Señor dará su recompensa. ¿Y sabe cuáles son las hermanas gemelas de la inconstancia? Número 1, la inestabilidad. Qué triste cuando nos comprometemos a empezar algo y no lo terminamos. Inconstantes. La hermana de la inconsistencia es la inestabilidad, la falta de compromiso, de no involucrarse. Hay gente que no se involucra en nada. Se quedan viendo nada más. Ay, déjelo, ya se van a desanimar. Dice, ay, déjelo, ya va a ver. Pero él es el inconstante.
Porque el que es constante está comprometido en la misión, está comprometido con la iglesia, está comprometido con la fe, está comprometido con Cristo. A eso hemos sido llamados. Para eso hay que ser constantes. Y la otra hermana, dije, son tres: la inestabilidad, la falta de compromiso y la autojustificación. Yo quisiera, hermano, pero necesitamos un líder de pequeña congregación. Ay, hermano, yo quisiera, pero necesitamos un sublíder de pequeña. Ay, hermano, yo quisiera, pero esa inconstancia es la autojustificación. Y el apóstol Pablo dice, 3 pilares. Número 1, a ver si lo recordamos. Número 1, firmeza. Número 2, constancia. Y número 3, hermano, no le tenga miedo al tercero. ¿Cuál es el tercero? 1 Corintios 15:58, creciendo en el Señor siempre. Saben, hermanos, si hay algo que a Dios le agrada desde el Génesis, si hay algo que a Dios le agrada desde la creación, es el crecimiento. Al Señor le encanta el crecimiento. Dios es un Dios de abundancia. La abundancia viene en los planes de Dios. La abundancia viene con Dios. Millones de galaxias el Señor se creó para su gloria. Millones de planetas, millares de millones de ángeles que le adoren. Una semilla produce millones de árboles, porque Dios es un Dios de crecimiento. Y cuando nosotros nacemos, comenzamos a crecer. Cuando una parejita se casa, vienen los hijos y ya no son 2, ahora son 3. Y viene otra, ahora se hace la del Salmo 127 y llena la casa de hijos, viene la docena. Hermanos, el crecimiento es la mente de Dios. Cada ejemplo que Dios dio. Y nosotros podemos dar un recorrido rápido y vamos a encontrar a Jesús. ¿Cuántos pescaditos sacaron en aquella pesca, hermanos? ¿Cuántos? ¿Ah? ¿Cuántos? No, en la pesca milagrosa. ¿Cuántos sacaron? Dice la Biblia que se rompían las redes. Dice la Biblia que se hundía en el barco. Hermanos, cuando Dios nos va a bendecir, Dios hace cosas grandes para su gloria. Alabado sea su nombre. Dios es un Dios de cosas grandes, de crecimiento, de alturas, porque Dios es un Dios poderoso. No es como nosotros, con tal que llegue hasta aquí. La pesca milagrosa. Ahora sí, ¿a cuántos alimentó? Dice. A 5,000. ¿Por qué no alimentó solo a los 12? Porque Jesús no es así. Jesús es amplio, grande, maravilloso. Voy a alimentar a 5,000. Se encontró con una planta, con una higuera. ¿Qué andaba buscando? ¿Y qué pasó? ¿Y qué le dijo a la higuera? Maldita, dice, no volverás. Nadie va a comer de ti por haragana. Pudiste tener fruto, solo hojas. Porque Jesús es un Dios así. Dios es un Dios maravilloso. ¿Se acuerdan con cuántos comenzó la iglesia Jesús, hermano? ¿Con cuántos? Sus discípulos. 12. Después dice que los mandó de 12 en 12. ¿A cuántos? A 70. Ya no eran 12. ¿Por qué no se quedó solo con 12? ¿Por qué no hizo lo eterno a los 12 para que anduvieran todavía aquí predicando y ayudándonos esos 12? No, porque no es así, hermanos, porque Dios es un Dios de crecimiento. Eran 70. Y después dice el apóstol Pedro, bautizó ¿cuántos? 3,000. Y comenzó con 12. Y después dice el apóstol Pablo, bautizó ¿cuántos? 5,000. Y después de 5,000, la iglesia fue creciendo y fue creciendo. ¿Sabe cuánto es la iglesia hoy? 21.556.837 miembros, porque Dios es un Dios de crecimiento. Porque Dios no es un Dios escaso, porque Dios es un Dios grande. Nuestro Dios es un Dios de poder, un Dios que vive, y de igual manera debemos ser sus hijos.
No podemos ser perezosos, no podemos ser indolentes, no podemos ser lo último. Dios nos ha llamado para ser cabeza, Dios nos ha llamado para ser líderes, Dios nos ha llamado para ir adelante. En el nombre del Señor podemos salir adelante. Y para eso nos llamó. Ahora, hermanos, comenzó con una iglesita de 12 que se le dormían casi todos. Esa iglesia de 12... Esa iglesita de 12, ahora somos 163.745 congregaciones en el mundo. Porque Dios es un Dios de crecimiento. Dios no espera menos de sus miembros, sino firmeza, constancia y crecimiento. Usted que es un hijo de Dios, Dios no espera menos de usted. Que sea firme. Que sea firme, que sea constante por amor al Señor, que sea constante en su fe, que sea constante en sus principios. Y Dios espera que usted crezca. Y si usted dice, mire, yo leo un capítulo de la Biblia a la semana y así me acostumbré, se está muriendo, hermano. Porque nosotros cada año que pasa no debemos ser más orgullosos, debemos ser más humildes, pero también más sabios en la palabra de Dios. ¿Cuál es el desafío para la iglesia? Firmeza, constancia y crecimiento. Mi querida iglesia del Señor, si nosotros practicamos esos 3 principios, estas bancas no van a lucir así siempre. Porque Dios usa semillas pequeñitas para alcanzar millonarias cosechas. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de crecimiento. Dios es un Dios de constancia. Dios es un Dios firme. Y la iglesia debe ser firme, constante y vivir en crecimiento. ¿Aceptamos el desafío? Aceptamos ese reto, hermanos. En el nombre del Señor hay que crecer para su gloria. En el nombre del Señor hay que ser constantes. Y en el nombre del Señor debemos de ser firmes para que el Señor venga pronto por nosotros. Yo quiero orar con ustedes hoy para decirle, Señor, nosotros necesitamos ser firmes, ser constantes y crecer. Y en su vida personal, ¿cómo está? Igual, hermano, usted no. Hoy en este mundo globalizado, nadie puede decir yo no soy porque no pude. Nadie. Yo he visto ancianitos de 80 y más años, no jóvenes como el hermano Camilo. Una vez vi la historia de una señora de 88 años graduándose de bachiller en ciencias y letras. Y la gente dice, ¿para qué? El que dice ¿para qué? Es porque no es constante, no es firme y no crece. No se rodee de personas que lo van a llevar al fracaso. Dios es un Dios grande, hermano querido. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios de firmeza, de constancia. Y Dios es un Dios de crecimiento. ¿Quieren ustedes agarrar el consejo del apóstol Pablo para Corinto y decir que esta iglesia sea una iglesia firme, constante y de crecimiento siempre, para gloria del Señor? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga y nos diga, cerramos el capítulo y abrimos un capítulo eterno al otro lado. ¿Quieren orar conmigo? Ponte de pie. Para que oremos y le digamos, Señor, transfórmame a mí, transforma mi vida, transforma mi mente, transforma mi corazón, cambia mi espíritu, Señor, y pon un espíritu vivo dentro de mí. Y animarnos cada día a ese propósito. Vamos a orar. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, el mundo tiene espacio para fracasados. El mundo tiene espacio para derrotados.
Pero el mundo también tiene espacio para valientes, para prósperos, para personas que crecen en un mundo donde otros no ven oportunidad. Tu iglesia, Señor, está en este mundo, pero no es del mundo. Tu iglesia es el pueblo que mantiene en alto por fe las promesas maravillosas de Cristo Jesús. Pero también mantiene en alto los principios de la palabra. Señor, ayúdanos a crecer. Pero no crecer de una manera rápida, de microondas, calentando rápido. Enséñanos a crecer con miembros firmes, constantes y que amen el crecimiento y el éxito. Perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes, vacíos, débiles. Y danos fuerza de lo alto, danos el dínamos del Evangelio, el poder de Dios para salvación a nuestras vidas. Llévanos a nuestros hogares inyectados de positivismo, sabiendo que en el nombre del Señor todo es posible. Oramos por el hermano Manuel. Ayúdale, Señor, ahí en esa cama donde está. Sostén su fe, la fe de la iglesia, la fe de su familia, Señor. Y levántalo en el nombre de Jesús, para que él también pueda disfrutar de la firmeza, de la constancia y del crecimiento de la iglesia. Señor, bendice la familia del hermano José. Dales ánimo, Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Y la familia de aquí, como la de México, Señor, sea usada por la palabra. Y que el testimonio de él traiga a su familia a los pies de Cristo Jesús. Gracias por estar con nosotros. Consagra nuestra vida cada día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima ocasión.